se pide calcular la homóloga de esta figura, ¿no? Bueno, pues la homóloga sabemos que como las rectas homólogas se cortan en el eje, cogemos la línea AB y la prolongamos hasta el eje. Eso quiere decir que corta aquí, pues la homóloga de AB pasará por el homólogo de A, que es A', y también se corta en el eje. Eso quiere decir que la homóloga de AB será tal que, como los puntos homólogos están alineados, pues tenemos que A' está alineado con O, que es el centro de homología, entonces B' está alineado con O, y aquí tenemos el punto B'. Este es el punto A'. Y ahora, si prolongamos, por ejemplo, la línea BC, vemos que la línea BC corta aquí en el eje, y como las rectas homólogas se cortan en el eje, y vemos que pasa por el punto B también, tenemos el homólogo de B que es B', entonces alineamos con B' y ya sabemos que la homóloga de CB pasará por aquí. Y por último, alineando O con C, tenemos que, como los puntos homólogos están alineados, pues el homólogo de C estará aquí. Eso quiere decir que el homólogo del triángulo será este de aquí, con lo cual ya estaría completo, ¿no? O sea que nos dieron el triángulo ABC, que marco aquí con un rayado para que se entienda bien dónde está, y el homólogo de ese triángulo es este que tenemos aquí pequeñito, ¿no? Verificamos que está bien porque al prolongar A', B' y AB se cortan en el mismo punto. Al prolongar BC y este es C', B' se cortan en el mismo punto del eje, como exige la homología. Y si prolongamos AC, vemos que corta aquí. Pues A', C' cortará en el mismo punto, con lo cual los dos triángulos efectivamente cumplen las leyes de la homología. Por último, si queremos calcular las rectas límites, recordamos que tenemos un centro de proyección, tenemos un punto y tenemos su homólogo A', ¿no? Y ahora tenemos un eje, tal y como pasa aquí, y por tanto, si queremos saber el homólogo de otro punto, pues sabemos que queda sobre la línea OB, y por tanto AB se corta en el eje, que es este. Decía que si queríamos saber de B, alineamos con OB y alineamos A' con este punto y vemos que corta aquí, ¿no? Por tanto, el homólogo del segmento AB es A', B'. Es este segmento, ¿no?, que marcamos aquí. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer siempre, ¿no? Entonces, las dos propiedades de la homología en este caso es que las rectas homólogas AB se intersecta con A', B' en un punto perteneciente al eje, ¿no? Esa es una propiedad de la homología. O sea que siempre las dos líneas homólogas se cortan en puntos del eje, ¿no? Y la otra propiedad es que cada uno de los dos puntos homólogos están alineados con O. O A' está alineado, o B' alineado. Esa es la otra propiedad de la homología. Bueno, por último, para obtener la recta límite, que era lo que decíamos, pues lo que habrá que hacer es simplemente prolongar una de las rectas y prolongar la otra para verlo mejor. Haciendo por una paralela a una de las líneas, obtenemos un punto de intersección, ¿no? Y haciendo una paralela a la otra, tenemos en la prolongación de la otra recta otro punto de intersección. Bueno, pues por este punto y por este hacemos dos líneas que son paralelas, ¿no? Vamos a coger otro color. Entonces tenemos aquí una línea paralela al eje por este punto y otra línea paralela al eje por este punto. Bueno, pues esas dos líneas realmente nos definen ya las dos rectas límites, ¿no? De manera que esta pasa por este punto y llamamos L, y esta que pasa por esto y llamamos L', ¿no? Las dos rectas homólogas, ¿no? Bueno, pues si hacemos lo mismo con un par de rectas aquí, obtendremos las dos rectas límites, ¿no? Entonces, si cojo, por ejemplo, AB, o por ejemplo aquí se ve más fácil, A', B',
prolongo esta línea y hago una paralela a la línea AB por O. Entonces, al hacer una paralela tengo aquí un punto de intersección. ¿Vale? Y ahora hago exactamente lo mismo con esta, hago una paralela por O hasta que corte aquí a la prolongación de esta recta. Y tengo aquí otro punto de intersección. Como vemos, siempre me va a salir un romboide, como tengo aquí este romboide, ¿no? Que podemos marcar a lápiz. O sea, este romboide que tengo aquí. Y este romboide que tengo aquí. Entonces, por los dos puntos de intersección, por este punto, vemos que hicimos una paralela a esta hasta obtener este punto y una paralela a esta hasta obtener la prolongación de la recta de este punto. Por esos dos puntos siempre hacemos paralelas a la recta eje, ¿no? Bueno, pues según eso, una paralela al eje por este punto. Y una paralela al eje por este punto. Bueno, la homología se cumple siempre que la distancia desde el centro de proyección a una recta límite es igual que la distancia desde el eje a la recta límite, ¿no? A la otra recta límite. Bueno, pues aquí igual. La distancia del eje a una recta límite es igual que la distancia desde el centro a la otra recta límite, ¿no? Estas distancias son iguales, ¿no? Y por último, pensar que esto tiene una configuración espacial, ¿no? Una configuración espacial que significa que realmente, y ya como hay mucha línea ahí, lo ponemos aquí al lado y sería esto. Tengo dos líneas y tengo, vamos a hacerlo por ejemplo así, las dos rectas homólogas, esta y esta, están alineadas con el centro de proyección O. Bueno, pues por aquí este segmento está en un plano y la intersección de este plano que contiene esta recta y la intersección de este otro plano que contiene esta recta es un punto del eje, siendo el eje la intersección de los dos planos. Bueno, pues al hacer una paralela a este plano obtengo aquí, en la intersección con esta recta, la recta límite de este plano, ¿no? O sea que este plano, haciendo una paralela, tengo aquí la límite, mientras que haciendo por aquí una paralela a la otra recta, esta, obtengo aquí la otra recta límite, ¿no? Eso quiere decir que en realidad sería una apreciación espacial, pues la línea del horizonte de una perspectiva, por ejemplo, ¿no? De manera que aquí tendría un plano visto desde abajo, y entonces lo ponemos así en sombra. Entonces tenemos aquí un plano y aquí otro. Y en la homología se cumple siempre que las rectas sin prima, como esta, están sobre un plano y las que tienen prima sobre el otro plano. Las rectas homólogas se cortan sobre el eje y al hacer paralelas a las dos líneas, esta y esta, obtengo en la intersección con ambos planos dos rectas paralelas al eje, que son las rectas de desvanecimiento o rectas límite, ¿no? O también recta del horizonte en perspectiva cónica. Bueno, pues en el fundamento espacial, el ejercicio de homología de los triángulos y en el caso de dos segmentos, ¿no?